para saber qué espero. ¿Cómo se llama lo que espero? Visión, metas. Entonces yo tengo que aprender a desarrollar expectativas de bendición en la familia. Cuando no hay expectativas, entonces, ¿para qué vive la familia? Para vivir lo que sea, lo que venga, como dicen algunos, lo que traiga la suerte. Eso no vale la pena. No, tenemos que fabricar, a través de la palabra de Dios, elaborar, más que fabricar, elaborar un plan que tenga que ver con el llamado de Dios, la persona, cada persona, y también como familia, para desarrollar en cada miembro de la familia ese concepto que es expectativas. ¿Qué espero que Dios haga en mi vida? ¿Para qué me trajo a la tierra? ¿Cuál es mi expectativa? Y no nada más vivir por vivir, comer por comer, dormir por dormir, sino con un plan. Vamos a la Biblia. Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que hundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez. Y el Dios de esperanza, ahí está, esperanza, lo que esperas. El Dios de esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Todo gozo y paz con esperanza. Creer. Debo tener fe para decir esperanza. Creer. Para que abundéis en esperanza. Otra vez la palabra esperanza. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, dos conceptos, dos requisitos. Fe es poder y el Espíritu Santo. Características para desarrollar la esperanza. Desarrollar una familia sin que los miembros de la familia tengan esperanza. Entonces, una parte importante de la vida cristiana es desarrollar en cada miembro de la familia su propia esperanza. Saber qué esperan en la vida. Amós 4:12. Amós 4:12. Prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios. Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Es decir, le está diciendo, prepárate, porque esa es tu esperanza, encontrarte con Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Encontrarnos con Dios cara a cara, cuando estemos en su presencia. Así lo promete la Biblia. Prepárate, oh Israel, ten esperanza de encontrarte con Dios. Apague su micrófono, por favor, hasta después lo prende cuando ya quieran opinar. Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, en Dios solamente reposa, en Dios, porque de Él es mi esperanza. O sea, Dios es mi esperanza. Él me dice qué esperar. Dios, no mi buena suerte, no mi trabajo, no mi estudio, no mi dinero, nada de eso. Dios es mi esperanza. Él es mi esperanza. Eso dice este pasaje del Salmo 62:5. ¿Por qué debo aprender a desarrollar la esperanza o las expectativas? La palabra esperanza y expectativas es lo mismo, significan lo mismo. ¿Por qué debo aprender a desarrollar las expectativas? Porque en la vida hay días buenos y días malos. En la vida hay días buenos y días malos. Eso dice la Biblia. En la vida va a haber y hay días buenos y días malos. Frente a la adversidad, debo manejar la expectativa de salir de la prueba o tentación. Frente a la adversidad, frente a las situaciones duras de la vida que va a haber, ya las hubo, hay y habrá, debo manejar la expectativa de salir victorioso en la prueba o tentación. Eclesiastés 7:14, la Biblia. O sea, debo estar preparado para la expectativa y tener expectativas de victoria, de gozo, de triunfo, a pesar de que sé que en la vida va a haber situaciones difíciles. Al ver situaciones conflictivas, enfermedades, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas familiares. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera.
Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, después de Dios. Tremendo. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. En el día de la adversidad, considera, piensa. Entonces debo tener expectativa para saber que cuando venga la adversidad, sé qué hacer. No me va a destruir, porque Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, después de Dios. Es tremendo esto. Lo que hace que nosotros tengamos expectativa, esperanza de que nos vaya bien, a pesar de la adversidad que va a venir, es Dios. A través de la fe, a través de Jesucristo. Creer en Jesucristo es tener expectativas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra persona. Vamos a ver la importancia del padre de familia, porque este es un discipulado familiar, en la enseñanza, intervención de Dios. Hay que enseñarle a los hijos que Dios interviene. Dios está presente y por eso la participación del papá, de la mamá, en ese orden, es tan importante para desarrollar expectativas en los hijos, para que los hijos sepan qué esperar, si hacen bien las cosas o si hacen mal las cosas. Vamos a ver qué hacía Job, qué esperaba Job. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, muy importante es clamar a Dios por mis hijos. Clamar a Dios por mis hijos todos los días. Porque si no, pierdo la esperanza. ¿Por qué? Porque el clamor a Dios me va a hacer que yo reconozca dónde estoy mal para poder evitar que la angustia me destruya, que la situación difícil me vaya a entrar en problemas, porque hay días buenos y días malos, días de adversidad. Si yo no me preparo para la adversidad, arrepintiéndome de mi pecado, confesando mi pecado, entonces la adversidad me va a causar daño, como fue el caso de Job. Él intercedía ante Dios por sus hijos, pero era una intercesión religiosa, porque al final de la Biblia dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De manera que entonces, lo que estoy llamando la atención es la importancia de la intercesión. Debemos interceder, orar, enseñar a nuestros hijos a orar, leer la Biblia, para que entonces, cuando haya el reconocimiento de pecado en el seno de la familia, pueda haber oración de arrepentimiento, de confesión, decir, mira papá, hice mal esto, me arrepiento, pido perdón, ora por mí. Entonces el papá o la mamá oran por el hijo. Pero si no hay un ambiente de la palabra de Dios, si no hay un ambiente que alimente una buena expectativa, dice la Biblia, ya lo vimos en Eclesiastés, que hay día bueno, día bien, de gozo, bien, y día de adversidad. Día del bien y día de adversidad. Necesariamente. O sea, yo debo estar preparado para el día de la adversidad y tener expectativas para el día del bien. Saber qué hacer cuando venga el bien y saber qué hacer cuando venga el mal. Y el mal, para prevenir los efectos del mal, es ponerme a cuentas con Dios y enseñarle a la familia a ponerse a cuentas con Dios y advertirles a los hijos que el tiempo de la adversidad se da junto con el tiempo del bien. Eso dice Eclesiastés. Habrá de todo. Por eso es importante que nosotros tengamos una fe bien enraizada, bien arraigada, para que entonces sepamos qué hacer en el día de la adversidad. La importancia, pues, entonces, de la intervención del papá y de la mamá a favor de los hijos, enseñándoles qué hacer en la adversidad, en el contexto de la familia, leyendo la Biblia, orando juntos, llevándolos a la iglesia al discipulado, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Dios atiende las expectativas de la familia.
La tarea del padre o de madre de familia, enseñando a los hijos a orar. Dios atiende las expectativas de la familia. Nuestra tarea como padres de familia es enseñar a los hijos a orar. Salmos 61, 1 y 2. Libro de Salmos, capítulo 61, versículos 1 y 2. Oye, oh Dios mío, oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Es el clamor de un padre de familia. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Desde el extremo de la tierra. Cuando mi corazón desmayare, cuando mi corazón se angustie, llévame a la roca que es más alta que yo. La roca es Cristo Jesús, es su palabra, la Biblia. Pero yo tengo que estar en comunión con Dios, porque el momento difícil va a venir necesariamente. Ya lo vimos en Eclesiastés. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, tengo que preparar a mi familia para que estén en gozo en el día del bien, pero también que sepan qué hacer cuando llegue el día de la adversidad o de la angustia, porque vendrá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Expectativa de buscar, de encontrar el bien, y expectativa de saber qué hacer, clamar a Dios, depender de Dios cuando venga el día de la adversidad. Pero todo es expectativa. Y debo preparar a mi familia para la expectativa, en un sentido y en otro. Dios atiende expectativas en la familia. Para tener expectativa de una familia exitosa, debo enseñarles la palabra de Dios y el trato diario, la conducta, la comunicación, la relación familiar. Debe ser ese trato diario en mi familia sin murmuración, sin pleitos, sin murmurar el uno por el otro, ni pleitear. Filipenses 2, 14 y 15. La Biblia. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de Jesucristo, la luz de su palabra. Y entonces tengo que hacer una vida de testimonio, sin murmuraciones ni pleitos. Si empieza una murmuración, un pleito en la familia, debo corregirlo. Porque Dios no permite que haya murmuraciones y contiendas en una familia que está cimentada en Cristo Jesús. Porque dice así, versículo 15, para que entonces seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Y seamos una luz que resplandezca en medio de un mundo oscuro. Eso es importante, porque tengo que tener esa expectativa de que mis hijos y nosotros mismos como papá y mamá resplandezcamos en medio de un mundo oscuro. ¿Cómo? Cumpliéndose las expectativas de Dios en nuestra vida. Que vean que en medio de la oscuridad, en medio de los problemas, en medio de la angustia, en medio de la adversidad, nosotros brillamos. Porque ¿qué nos alimenta? ¿Qué nos sostiene? La fe, que es la palabra de Dios, que nos enseña que Dios está con nosotros en medio de la adversidad. Eso es muy importante. Por eso debemos evitar los pleitos y las contiendas en la familia, para que entonces podamos ser luz en un mundo oscuro que está en destrucción, que está en adversidad. Mucha gente se preocupa cuando se está formando la familia. Se preocupa mucho por el sustento diario, por la expectativa fundada en la comida, en el dinero. Pero la verdadera expectativa debe estar fundada en la fe, no en la comida, no en el dinero, no en el trabajo, sino en la fe. En el seno de la familia funciona la fe en forma diferente como funciona la expectativa en el mundo. En el mundo la expectativa es el dinero, es el trabajo, son los amigos, los compadres. En el reino de Dios es la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lucas 12, 22 y 23. Y luego 31 al 34 de Lucas 12. Otra vez, Lucas 12, 22 y 23. Y luego 31, 32, 33.
y 34. Lo leo. Dijo luego a sus discípulos. Estoy leyendo. Dijo luego a sus discípulos, hablando Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. 31 a 34. Mas buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas, la comida y el vestido, os serán por añadidura, serán añadidas. 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre Dios le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna, ayuda al necesitado, al prójimo. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, yo tengo que enseñar a la familia a que su tesoro no está en guardar un celular, o una casa, un coche, o un trabajo. Nuestro tesoro está en la fe, porque eso nos lleva a que Dios supla todas nuestras necesidades, sin que nosotros dependamos de lo material. Porque eso dice, para Dios, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. ¿En qué se afanaba Marta, la hermana de María, hermanas de Lázaro? En la comida, en hacer la comida para Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás. No estás escogiendo la mejor cosa. Entonces yo no debo afanar. No os afanéis, dice el versículo 22, por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni que el cuerpo que vestiréis. Porque la vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. ¿En qué me debo afanar o qué me debo preocupar más que afanar? ¿En qué me debo ocupar? En fortalecer la fe en la familia. Porque entonces busco el reino de Dios. El reino de Dios se encuentra a través de la fe. Y eso se enseña en la familia. Debo enseñar a mis hijos a encontrar el reino de Dios a través de Cristo Jesús y de su palabra, de la palabra de Dios que es la Biblia. La expectativa es lo que esperamos. Déjame abrir un poco la ventilación de mi casa. Ya. Tenemos que enseñar a los hijos, a la familia, a vivir la vida más allá de las expectativas, más allá de lo que humanamente, aún en Cristo, espero. Porque Dios me va a dar más allá de lo que yo espero, si yo confío en Él. Lo voy a leer bíblicamente. Abraham le pidió a Dios un hijo. ¿Y qué le dio Dios? Le dio generaciones. Le dio descendencia. No un hijo solamente. Génesis 15, 2 y 3. Génesis capítulo 5, versículos 2 y 3. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa que es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado proles hijos. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Y es que Él, Dios, siempre supera nuestras propias expectativas. ¿Qué le pidió Abraham a Dios? Un hijo. Le pidió un hijo. Esa era su expectativa, un hijo. ¿Y qué le dio Dios? Le dio Dios generaciones, una descendencia. Vamos a ver la palabra de Dios. Versículos 4 y 5 de Génesis 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará o sea, el esclavo, el ayudante de Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Wow, no nomás un hijo. Le dijo, vas a recibir como las estrellas.
que no se pueden contar. Esa será tu descendencia. O sea, la expectativa de Abraham era un hijo y Dios le dio una descendencia. Así es Dios con nosotros. Por eso tenemos que enseñar a los hijos a depender de Dios y a cimentar nuestra expectativa personal de los hijos, de la familia y del papá y de la mamá en Dios. Porque Él, además que finca a nosotros una expectativa, nos da mucho más de lo que pensamos, creímos o entendimos que nos iba a dar Dios. Dios ve nuestro corazón, vio el corazón de Abraham, estaba esperando un hijo, porque no podía tener hijo, era ya muy adulto, muy viejo, y su esposa era estéril y también vieja de edad. Entonces no podía tener hijos, pero Dios le dijo, te voy a dar un hijo, pero no solamente un hijo, sino una descendencia como las estrellas de los cielos. Esto es tremendo lo que Dios hace. La expectativa que Dios hace surgir en nuestro corazón es mucho más que lo que podamos entender. Por eso la fe es tan importante. Claro, nos lleva a tener expectativas que desarrollamos en la fe, pero Dios nos premia con mucho más de lo que produjo la fe en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones, en nuestra familia. Mucho más. La expectativa de Dios. Cuando ve mi expectativa fundada en la fe, que es en la palabra de Dios, me paga, me suple, me bendice con una expectativa mucho mayor que lo que yo o mi familia esperó. Nuestra expectativa fundada en la fe de Jesucristo, mediante la Biblia, es una esperanza real. No es una expectativa fundada en la suerte, a ver si pega, a ver si es. Es una expectativa real, porque se funda en la fe, que es conocimiento, y que nos es dado ese conocimiento por la revelación de la palabra de Dios. La fe se convierte en hechos que están descritos en la Biblia. Esto es muy importante. La fe se convierte en hechos, en actos, hechos que están prometidos en la Biblia. Por eso tengo que estudiar la Biblia, que es desarrollar la fe. Vamos a ver algunas citas. Primera de Timoteo 1:1. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, dice el pasaje de Primera de Timoteo 1:1. Apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Fíjese qué palabra. El Señor Jesucristo, nuestra expectativa. Esperanza y expectativa es lo mismo. Nuestra esperanza, nuestra expectativa. O sea, mi vida está fincada en expectativa. Fe es la certeza de la expectativa. Fe es la certeza de lo que se espera. Eso dice Hebreos 11:1. Entonces, el Señor Jesucristo cimenta nuestra expectativa. Por lo tanto, mi vida debe estar cimentada en expectativa, no en lo que dicen los periódicos, a la información o el conocimiento racional. No, no tienes posibilidad, vas a morir, vas a quebrar, no tienes ninguna posibilidad, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que enseña el mundo. Pero nosotros, cuando estamos en la fe, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y vivimos en la voluntad de Dios, nuestra vida depende de la expectativa de Jesucristo. Eso dice 1 Timoteo 1. Del Señor Jesucristo, nuestra expectativa. Del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. O sea, mi esperanza es el conocimiento de Jesucristo. No es un crucifijo, no es una imagen, es el conocimiento de Dios convertido en fe. Eso hace que sea mi esperanza. Jesucristo, su revelación, su palabra es mi esperanza, o sea, mi expectativa. Y eso tengo que enseñar a mi familia. Primero de Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso dice Primera de Pedro 1:21, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, mi expectativa está en Dios. No es lo que me pueda prometer mi suerte, mi trabajo, mi conocimiento, mis estudios, mis ahorros. No. Vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Dentro de Dios. Mi fe y mi esperanza. Va junto. Fe y esperanza. Fe es conocimiento que me da esperanza. Sean en Dios. No en mis fuerzas. No en mi trabajo. No en mi suerte. Sino en Dios. Que es muy diferente a lo que el hombre finca sus esperanzas o sus expectativas.
Para desarrollar esperanza o expectativa, debemos enseñar la fe y madurar la fe. No solamente enseñar la fe, sino ir creciendo en la fe, transformando la fe. No te conformes, sino transforme el entendimiento, dice Romanos 12:2. Vamos a ver otro pasaje. Primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Otra vez. Y ahora permanecen la fe, la esperanza. La fe y la esperanza siempre van juntos en la Biblia. La fe, ¿qué produce la fe? ¿Qué produce este libro, la Biblia? ¿Qué produce este libro? Esperanza, expectativa. Por eso tengo que enseñarlo a mis hijos, en mi casa. Tiene que estar bien cimentado en la palabra de Dios para que entonces se desarrollen verdaderas expectativas de victoria, de esperanza, de seguridad, de salir adelante en la angustia cuando venga. Porque dice que la fe y la esperanza van juntas. Así dice. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor agape. Pero aquí estoy subrayando la fe y la esperanza, porque van juntas. Fe y esperanza van juntos. El ejemplo de Noemí, que confió en Dios para desarrollar una expectativa en la vida de su nuera Ruth. Ruth 3, versículos 1 y 2. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, le dijo a su nuera, ya se había muerto el esposo de su nuera, había quedado viuda, las dos quedaron viudas. Y le dice, porque era joven, Ruth era joven, murió su esposo muy joven. Y le dice, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos, nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado. Entonces, ¿qué le está diciendo? Mira, pégatele a vos. Él es pariente, pero él tiene derecho en el sistema jurídico israelita, tenía derecho a pedir, proteger los bienes del que había fallecido como hijo de Noemí. Y la mejor manera era, pues, casarse con la viuda para Hola, que los Mir, buenas bienes noches. del Hola, hijo Mir, buenas muerto de noches. Noemí no se perdieran. Entonces le dijo Noemí, con una expectativa, Noemí llegó derrotada. Dice, salí victoriosa, pero vengo amargada. Así dice, cuando regresa a Israel, derrotada. Había muerto su esposo y sus dos hijos. ¿Pero qué hizo? Tenía expectativas, porque declaró que era hija de Dios. Y esas expectativas se las transmitió a su nuera, a Ruth. ¿Qué le dijo? Mira, ve a trabajar, primero ve a trabajar, segundo, en la era, en el campo de vos, y luego busca vos. Sonríele, trabaja con él. Es decir, sabía muy bien Noemí, la suegra de Ruth, qué expectativa podía desarrollar para su nuera, que había sido esposa de su hijo que ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque Ruth era moabita, era enemigo. Los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel. O sea, era mal vista, porque era moabita. Pero no se fijó en eso Noemí, su suegra, sino que fincó su expectativa en Dios, porque le enseñó de Dios a su nuera, a su nuera. Le enseñó de Dios, le dijo, tu Dios será mi Dios, le dijo Ruth a Noemí. O sea, la había convencido de buscar a Dios. Y entonces creyó a Dios. Ruth creyó a Dios, porque Noemí, su suegra, le enseñó a creer en Dios. De tal manera que la guió a Ruth en medio de la angustia para aferrarse a las promesas de Dios y predicarle expectativas que llevaron a Ruth a ser la madre de Obed, porque su unión con vos produjo un bebé que se llamó Obed. ¿Quién fue Obed? El antecedente genético del rey David. Ese es tener en serio las expectativas. Abraham era anciano, ya no podía tener hijos, su esposa era también anciana, ya no tenía la costumbre de las mujeres y era estéril además. Pero Dios les dio no solamente un hijo, les dio
generaciones, así como las estrellas del cielo, dice, no las vas a poder contar. Y en el caso de Ruth, Dios le dio un hijo, porque supo entender la expectativa que su suegra le puso en su corazón, de saber resolver el problema que tenían, de no tener comida, porque tenían que estar pidiendo de comer como limosna, porque todo lo habían perdido, y además era extranjera, el caso de Ruth, pero su suegra, Noemí, supo sembrar en Ruth expectativas fundadas en Dios. Y fíjense, resultó ser la abuela de David, del rey David. Tremendo. Dios nos da más expectativas de las que nosotros podemos imaginar o creer. Así que para edificar bien la familia sobre la fe, tenemos que desarrollar a la hora de edificar la familia de la fe expectativas. Lucas 6, 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella roca, contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. O sea, puso los cimientos para tener la expectativa que cuando viniera la tormenta, su casa no iba a ser destruida. Esa es la expectativa, porque no es locura, ni es tontería, ni es imaginación, es conocimiento en la palabra de Dios. Dice aquí que si edifica sobre la roca, cuando venga la inundación, el río da con ímpetu contra aquella casa, pero está cimentada sobre la roca y no se va a mover. Esto es tremendo. Y luego dice el 49, versículo 49 de Lucas 6. Mas el que oyó y no hizo, el que oyó y no hizo la fe sin obras es muerta. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, o sea, sin expectativas. Le dio lo mismo. Sin fundamento, sin cimiento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó la casa y fue grande la ruina de aquella casa. Porque construyó sin expectativas. Nosotros no podemos hacer ningún plan sin expectativas fundadas en la fe. Nuestra vida debe estar fundada en planes. Y esos planes son expectativas, pero expectativas fundadas en la palabra de Dios, en la fe, para que entonces las expectativas de mis hijos, de mi pareja, de mí mismo, tengan éxito, porque son expectativas fundadas en el conocimiento de Dios que se llama la fe. Y entonces puedo vencer toda adversidad, como es aquí la adversidad de que vino la inundación, el río pegó con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Eso dice el pasaje de Lucas 6:46. O sea, la expectativa del que hizo la casa fundada en la roca era tremenda. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nuestra casa tenga una buena expectativa y que sembremos, edifiquemos nuestra casa sobre la roca firme que es Jesucristo y su palabra. Sembrando un grano de mostaza. Un grano de mostaza chiquitito. ¿Cuál es la expectativa? Dice la Biblia, de obtener un gran árbol. Si yo sé que el grano de mostaza va a producir un árbol grande, siembro un árbol, una semilla de mostaza donde quiero que haya una sombra en mi casa. Porque ¿qué va a dar ese árbol? Una gran sombra. Y van a venir pajaritos, aves, a refugiarse en ese árbol. Eso dice Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, ¿cómo debo hacer yo? Todo. Lo que yo siembre. ¿Qué es la educación? Empieza como unas cosas muy pequeñas. Cuando se están formando los hijos, apenas pues